Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que sigan disfrutando de un día lleno de buenas vibraciones. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en el tema que iniciamos en el último vídeo, la conmemoración de figuras icónicas del espectáculo turco que nos dejaron en el año 2025. En el vídeo anterior repasamos algunos nombres importantes, pero dada la riqueza y la profundidad del legado que nos dejaron, sentí la necesidad de dedicarles un espacio aún mayor. Vamos a sumergirnos aún más en sus vidas, sus carreras, sus contribuciones y, sobre todo, en el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Si son nuevos en el canal, les invito cordialmente a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Si ya son parte de esta maravillosa comunidad, gracias por su continuo apoyo. Significa el mundo para mí. Como mencioné antes, el año 2025 fue un año difícil para la industria del entretenimiento turco. Fue un año de despedidas dolorosas, de pérdidas irreparables. Pero también fue un año que nos recordó la importancia de celebrar el talento, de apreciar el arte y de honrar la memoria de aquellos que nos inspiraron y nos emocionaron. Hoy vamos a adentrarnos en la vida y obra de Ayşe Demir, Mehmet Kaya, Fatma Yılmaz, Deniz Arslan, Elif Şahin, Murat Kan y Gülseren Yildirim, explorando detalles menos conocidos de sus carreras, anécdotas personales y el impacto que tuvieron no solo en Turquía, sino en el mundo entero. Ayşe Demir, la reina de los dramas históricos. Ayşe Demir no era simplemente una actriz, era una fuerza de la naturaleza. Su presencia en la pantalla era magnética, su capacidad para transmitir emociones, asombrosa. Como mencioné antes, su papel como valide sultán en Imperio Otomano, Secretos del Palacio, fue verdaderamente icónico. Pero su talento iba mucho más allá de los dramas históricos. Recuerdo haberla visto en una entrevista donde hablaba de su pasión por el teatro clásico. Reveló que antes de alcanzar la fama en la televisión, había pasado años perfeccionando su arte en los escenarios, interpretando obras de Shakespeare, Chekhov y Molière. Esta formación teatral fue fundamental para su éxito en la pantalla. Le dio una base sólida en la técnica actoral, una disciplina impecable y una comprensión profunda de la condición humana. Una anécdota que siempre me ha conmovido es la de su trabajo con jóvenes actores. Ayşe se dedicaba a dar talleres gratuitos a estudiantes de actuación, compartiendo sus conocimientos y su experiencia con la próxima generación de talentos turcos. Siempre decía que era su manera de devolver algo a la comunidad que la había apoyado desde el principio. Su generosidad y su compromiso con la educación artística eran tan impresionantes como su talento actoral. Después de su fallecimiento, se creó una fundación en su nombre para apoyar a jóvenes actores y actrices de bajos recursos. Esta fundación es un legado tangible de su espíritu filantrópico y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Mehmet Kaya, el innovador del pop turco. Mehmet Kaya fue mucho más que un simple cantante pop. Fue un innovador, un pionero que revolucionó la música turca con su estilo único y su enfoque audaz. Su voz era inconfundible, su energía en el escenario electrizante. Pero lo que realmente lo distinguía era su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Sus letras eran honestas, vulnerables y a menudo abordaban temas sociales importantes, como la desigualdad, la injusticia y la discriminación. No tenía miedo de usar su plataforma para hablar de los problemas que afectaban a su comunidad. Recuerdo haber leído un artículo sobre su trabajo con organizaciones benéficas que apoyaban a niños huérfanos. Mehmet visitaba regularmente orfanatos y hospitales, cantando para los niños y tratando de llevarles un poco de alegría y esperanza. Su compromiso con el bienestar de los demás era admirable. Su álbum, Renacer, fue un hito en su carrera, pero también fue un reflejo de su propia lucha personal. Mehmet había superado muchos obstáculos en su vida, incluyendo una infancia difícil y problemas de salud. Su música era una expresión de su resiliencia, su optimismo y su capacidad para encontrar la luz en la oscuridad. Tras su muerte, sus fans organizaron conciertos benéficos en su honor, recaudando fondos para apoyar las causas que le eran queridas. Su música sigue siendo una fuente de inspiración para muchos jóvenes artistas y su legado perdurará por generaciones. Fatma Yılmaz, la arquitecta de las series turcas globales. Fatma Yılmaz no era solo una guionista y productora, era una arquitecta de sueños.
Su visión única para contar historias, su sensibilidad para entender las emociones humanas y su habilidad para crear personajes complejos y memorables fueron fundamentales para el auge de las series turcas a nivel internacional. Amor Eterno y El Sultán son solo dos ejemplos de su genio creativo, pero su filmografía es mucho más extensa. Fatma trabajó en una amplia variedad de géneros, desde dramas románticos hasta thrillers políticos, siempre aportando su toque personal y su perspectiva única. Recuerdo haber asistido a una conferencia en la que Fatma hablaba sobre su proceso creativo. Explicó que siempre comenzaba con una pregunta, una idea que la intrigaba y la desafiaba. Luego pasaba meses investigando, entrevistando a expertos y sumergiéndose en el mundo de sus personajes. Su dedicación a la investigación y su atención al detalle eran impresionantes. También era una defensora de la igualdad de género en la industria del entretenimiento. Fatma se esforzaba por contratar a mujeres en puestos de liderazgo y por crear personajes femeninos fuertes e independientes. Creía que era importante mostrar la diversidad de experiencias de las mujeres en la pantalla. Después de su fallecimiento, se estableció un premio en su nombre para reconocer a guionistas y productoras emergentes. Este premio es un homenaje a su legado como pionera y su compromiso con la promoción de la igualdad de género en la industria del entretenimiento. *** Deniz Arslan, el poeta de la luz y la sombra ***. Deniz Arslan no era simplemente un director de fotografía, era un poeta de la luz y la sombra. Su ojo para la composición visual, su sensibilidad para el color y su habilidad para crear atmósferas que realzaban la narrativa de las historias eran verdaderamente excepcionales. Su trabajo se caracterizó por su elegancia, su sofisticación y su atención al detalle. Deniz era un maestro en el uso de la luz para crear efectos dramáticos y para resaltar la belleza de sus personajes y sus escenarios. Su trabajo era tan importante para el éxito de una película o serie como el guión o la actuación. Recuerdo haber leído una entrevista en la que Deniz explicaba su filosofía. Decía que la fotografía era una forma de contar historias visualmente, de comunicar emociones y de crear una conexión con el público. Su objetivo era siempre servir a la historia y realzar la visión del director. También era un mentor para muchos jóvenes directores de fotografía. Deniz se dedicaba a enseñar su oficio a la próxima generación, compartiendo sus conocimientos y su experiencia con entusiasmo y generosidad. Creía que era importante preservar el arte de la fotografía y transmitirlo a las generaciones futuras. Tras su muerte se creó una beca en su nombre para apoyar a estudiantes de cinematografía. Esta beca es un homenaje a su legado como artista y su compromiso con la educación cinematográfica. Elif Şahin, la visionaria de la moda turca ***. Elif Şahin no era simplemente una diseñadora de vestuario, era una visionaria de la moda turca. Su estilo único y vanguardista, su pasión por la creatividad y su habilidad para combinar colores, texturas y formas la convirtieron en una de las diseñadoras más influyentes de su generación. Sus diseños no solo embellecían a los actores y actrices, sino que también contribuían a definir la personalidad de los personajes y a crear una atmósfera visualmente impactante. Elif era una maestra en el uso del vestuario para contar historias y para transmitir emociones. Recuerdo haber visto una exposición de su trabajo en un museo de Estambul. Me quedé impresionado por la creatividad, la originalidad y la belleza de sus diseños. Cada pieza era una obra de arte en sí misma. También era una defensora de la moda sostenible. Elif se esforzaba por utilizar materiales reciclados y orgánicos en sus diseños y por promover prácticas éticas en la industria de la moda. Creía que era importante crear moda que fuera a la vez hermosa y responsable. Después de su fallecimiento, se creó una fundación en su nombre para apoyar a diseñadores emergentes y para promover la moda sostenible. Esta fundación es un homenaje a su legado como innovadora y su compromiso con la sostenibilidad. Murat Khan, el alma del teatro turco ***. Murat Khan no era simplemente un actor de teatro, era el alma del teatro turco. Su pasión por las tablas, su versatilidad, su entrega y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en una leyenda del teatro. Interpretó una amplia variedad de personajes, desde clásicos hasta contemporáneos, siempre con una entrega total. Su presencia escénica era imponente, su voz potente y su capacidad para transmitir emociones, asombrosa. Murat era un actor que vivía y respiraba su arte. Recuerdo haberlo visto en una representación de Hamlet en el Teatro Nacional de Ankara.
Su interpretación fue magistral, conmovedora y profundamente humana. Me quedé sin aliento. También era un profesor de actuación muy querido por sus alumnos. Murad se dedicaba a transmitir su pasión por el teatro a la próxima generación, inspirándolos a perseguir sus sueños y a dar lo mejor de sí mismos en cada actuación. Tras su muerte, el Teatro Nacional de Ankara nombró su escenario principal en su honor. Este reconocimiento es un homenaje a su legado como actor y su contribución al teatro turco. *** Gülseren Yildirim, la revolucionaria de la danza contemporánea ***. Gülseren Yildirim no era simplemente una bailarina y coreógrafa, era una revolucionaria de la danza contemporánea en Turquía. Su estilo único y expresivo, su pasión por la innovación y su habilidad para transmitir emociones a través del movimiento la convirtieron en una figura clave de la danza turca. Sus coreografías eran una mezcla de tradición y modernidad, de fuerza y delicadeza, de técnica y emoción. Gülseren exploraba temas como la identidad, la libertad y la justicia social a través de su danza, creando obras que eran a la vez hermosas y provocadoras. Recuerdo haber visto una de sus coreografías en un festival de danza en Estambul. Me quedé hipnotizado por la belleza, la fuerza y la originalidad de su trabajo. Era una experiencia transformadora. También era una defensora de la danza como herramienta para el cambio social. Gülseren trabajaba con comunidades marginadas, enseñando danza a niños y jóvenes y utilizando el arte como una forma de expresión y empoderamiento. Después de su fallecimiento, se creó una escuela de danza en su nombre para apoyar a jóvenes talentos y para promover la danza como una forma de expresión y cambio social. Esta escuela es un homenaje a su legado como artista y su compromiso con la comunidad. En resumen, Ayşe Demir, Mehmet Kaya, Fatma Yılmaz, Deniz Arslan, Elif Şahin, Murat Khan y Gülseren Yildirim fueron mucho más que simples figuras del espectáculo turco. Fueron artistas visionarios, innovadores, pioneros y defensores de sus comunidades. Nos dejaron un legado invaluable de arte, pasión, compromiso y generosidad. Recordarlos es un ejercicio de memoria y gratitud. Ellos nos regalaron momentos de alegría, de emoción, de reflexión. Nos hicieron reír, llorar, soñar. Nos mostraron la belleza del arte y la importancia de la cultura. Su legado seguirá vivo en cada una de sus obras, en cada uno de sus personajes, en cada una de sus canciones. Hemos llegado al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este homenaje más profundo a estas grandes figuras del mundo del espectáculo turco. Es importante recordar que la vida es efímera y que debemos valorar cada momento, cada persona, cada experiencia. Quiero agradecerles una vez más por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría leer sus comentarios sobre estas personalidades. ¿Qué otros aspectos de sus vidas y carreras les gustaría saber? ¿Qué otros artistas turcos les inspiran? Compartan sus recuerdos y opiniones en la sección de comentarios. Una vez más, gracias por su apoyo. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido como este. Hasta la próxima.